dice, hostigad. Miren lo que le digo, hostigad. Acá nosotros decimos también, no decimos, está hostigando. ¿Escuchan esa palabra o no? Sí, sí, ¿Han hablado ustedes mismos? Sí, Dice, sí. está hostigando. Ay, me hostiga mucho. Sí. Pero está hostigando, ¿no? Miren lo que dice. Y Jehová habló a Moisés diciendo, hostiga a los madianitas. Y dice, heridlos, porque eran malos, estaban viniendo a perder a sus hijos que era de Dios, a los israelitas. Y se estaban yéndose a adorar a los dioses ajenos porque estaban fornicando, pecando con las hijas de Moab. Lo que le dice. Y en el versículo 18, por cuanto ellos, dice, os afligieron a vosotros con sus ardis, con que os han engañado, dice, en lo tocante a Baal, peor, y en lo tocante, dice, a Cosbi, hija del príncipe de Madián, su hermana, la cual fue muerta en el día de la mortandad por causa de Baal, peor, porque Baal, esos los que adoraban a los dioses ajenos. Pero miren cómo se juntaron. Es como si un miembro de aquí se va a otra iglesia. O somos los hijos, o se va a otro lado y comienza a pecar. Se olvidó de Dios y se mete a otra iglesia, nuevamente a la adoración de sus dioses. Entonces, ¿qué le dirá? Si acá le dijo que los ahorque, el Señor le dijo, ahórcalos. Entonces, ¿qué pasará, hermanos? ¿Qué les pasará a ellos? Muy bien. Hermanos, para que entendamos lo que dice la palabra de nuestro Dios, vamos a Números, en el capítulo 1 y el versículo 1 y 46. 1, atrás, 1, cuando hemos comenzado. En el capítulo 1 y el versículo 1 mismo, miren lo que dice la palabra de Dios. Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, dice, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto. Miren cómo les habló. Mira, habló cuando lo sacó de Egipto, cuando lo sacó Dios de la esclavitud a su pueblo. Pero estos no entendían, siempre estaban rebeldes para Jehová. Por eso es que, hermanos, no vieron la tierra prometida, no miraron ellos, no la gozaron ellos por su rebeldía. Así como ahora son rebeldes, saben que están en un mal camino, pero siguen ahí y siguen con ese corazón terco, hermanos. Y en el versículo 46, hermanos, en el versículo 46 dice así: y fueron todos los contados 630.550. ¿Por qué diría eso el Señor? ¿Por qué diría que eran los contados? Porque hablaba de las tribus, hermanos. Acá nos hablaba de las tribus. Si ustedes se recordarían, está hablando de cada tribu, cuáles eran los que salían a la guerra. Hermanos, durante ese tiempo que estaban en el desierto, hermanos. Durante el tiempo que estaban en el desierto. Amén, hermanos. Amén. Amén, hermanitos. Muy bien. ¿Ven? Si ustedes se pondrían, por eso es que tenemos que escudriñar, hermanitos. ¿Cómo sería el gatito lindo, precioso, que nos mandaría mejor esa comidita de maná y nos pondría solamente a recoger en la mañana y nosotros todo el día estaríamos con su palabra escuchándole, ¿no es cierto? Todo el día. En la madrugada recogeríamos ese pan bendito y todo el día para entender, porque me da tanta pena que no sé, no puedo saltearme, no puedo, porque ustedes se van a perder. Muy bien, hermanos.
así, vamos a ir a Daniel. Vamos a Daniel, hermanos. Vamos a ir a Daniel. A ver, busquemos en Daniel. En el capítulo 2 de Daniel. Capítulo 2 de Daniel. Sabemos que Daniel y sus amigos fueron capturados. Ellos eran príncipes de aquel pueblo donde ellos, de su tierra, ellos eran príncipes, y este rey Nabucodonosor era un rey capturador de todos los pueblos. Era tremendamente su vivir de él era guerrear a los pueblos y ganar a los pueblos y traérselo, los príncipes, y traérselo de la iglesia. Lo primero eran sus trofeos que traía para ir llenando de cada nación, de cada pueblo que les ganaba la guerra. Este rey Nabucodonosor. Bueno, pues vamos a seguir para conocer, porque hemos estudiado el capítulo 1, porque tenemos que saber y guardarlo en nuestra mente para entender, porque justamente este profeta Daniel tiene mucho que decirnos aquí de la revelación también que le hizo ver en visión el Señor para estos tiempos del fin, con el Apocalipsis, hermanos, el tiempo del fin, este profeta Daniel. Dice así, en el capítulo 2, dice el versículo 1, que vamos a escudriñar, es muy grande, vamos a escudriñar hasta dice el versículo 1 hasta el versículo 22. Dice así, la palabra de Dios. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, dice, tuvo Nabucodonosor sueños. Miren, sueños. Tuvo sueños. Por eso dice, que te ha soñado. Sueños, miren. Dice. Y se perturbó. Y se perturbó. O sea, se asustó. Perturbación, se asustó. Se asustó. Y se perturbó su espíritu. Y se le fue el sueño. Miren, se asustó. Él se asustó. ¿Qué es lo que soñó? Se asustó y se le fue el sueño. En el versículo 2, hizo llamar, dice, el rey a magos. Miren las cosas que hizo este rey. Miren las cosas que entienden, hermanos. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le expliquen su sueño. Y vinieron pues y se presentaron delante del rey. Miren lo que hizo el rey. ¿Por qué hizo eso el rey? Porque él amaba al Señor. ¿Qué dicen ustedes? ¿Amaba, obedecía a nuestro Dios o obedecía a otro Dios? Al Señor no obedecía. No obedecía a él. Nabucodonosor no obedecía al Dios creador. Él no obedecía. Él tenía sus dioses. Él se creía un dios. El rey Nabucodonosor. Él no obedecía. Pero vamos a ver quién son los que obedecían a Dios y qué sucedió. Por eso que vamos escudriñando de a poquito en esta profecía de Daniel. Miren lo que dice acá. Dijo así. Dice así, delante del rey. Y el rey les dijo, he tenido un sueño. O sea, les dijo a todos los que había llamado, a los magos, a los astrólogos y a los caldeos. Vamos a memorícense eso de los caldeos. ¿Quiénes son? Dice, y el rey les dijo, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Miren, eso les estaba diciendo el rey, que estaban adelante todos los que había mandado a llamar para que le dijeran su sueño.
Entonces le dice, y el rey les dijo, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea, rey, para siempre vive, di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Miren lo que le dijo, rey, que les diga el sueño, o sea, que les cuente el sueño, y ellos iban a analizar el sueño que había tenido su rey. Y en el versículo 5 dice, y respondió el rey y dijo a los caldeos, miren, y dijo a los caldeos el asunto, dice, miren lo que dijo, a los caldeos el asunto lo olvidé, dice el rey, el asunto lo olvidé, o sea, lo olvidó el sueño, y no, dice, y no me, dice, mostraréis el sueño, dijo él. Miren, él se olvidó, y a los que estaban delante, a los que vendrían sus adivinos, sus sorteos, todos los que les iba para que le interpreten el sueño, le dijo, ¿me mostraréis el sueño? Le dice, y su interpretación seréis hechos, dice, miren lo que le dice, si no me mostráis el sueño y su interpretación seréis hechos pedazos, y vuestras casas serán convertidas en muladares. Miren la amenaza que les hizo el rey a los que no le dijeran del sueño, a los que no le dijeran qué era lo que había soñado. Miren, y se me muestra, dice, y si me mostráis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores, y dice, y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Imagínense lo que dice, dones, como si él era Dios. Solo Dios puede dar los dones, como si él fuera Dios. Pero él se hacía pasar como Dios, él era Dios. Entonces, no. Miren lo que dice, en el versículo 7, respondieron por segunda vez y dijeron, diga el rey el sueño a sus siervos, y le mostraremos la interpretación. ¿Por qué le decían ellos? Porque ellos no sabían nada. El rey se olvidó el sueño, y les decía a ellos que le dieran el sueño. Si ellos no sabían nada, eran unos hombres en la tierra como nosotros. ¿Quién solamente sabía el sueño? Era Dios. Él es el único que sabía el sueño, ¿no? Y tendría que decir por alguien para revelarle este sueño a este rey, era que no adoraba a Dios sino a sus dioses. Y es más, y él se creía Dios, hermanos. Entonces dice así, en el versículo 8, y el rey respondió y dijo, yo conozco ciertamente que vosotros podéis, dice, dilaciones, porque veis que el asunto se me ha ido, ¿ven? O sea, él no se acordaba nada de lo que había soñado, pero quería que ellos le dijeran su sueño. Él no se acordaba absolutamente nada de lo que había soñado. Y en el versículo 9 dice, si no me mostráis el sueño una sola, miren lo que dice, si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente, dice, prepararéis respuesta mentirosa y perversa. ¿Qué decir delante de mí entre tanto que pase el tiempo? Decidme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Miren lo que le decía a él. Jamás le hubiesen dicho el sueño ellos a los que habían llamado a los adivinadores, a los astrólogos, porque ellos no sabían nada. Entonces miren lo que sucede en el versículo 10. Los caldeos,
esa palabra memorizo. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, dice, príncipe, ni señor, dice, preguntó cosa semejante a ningún mago ni astrólogo, dijeron ellos. En el versículo 11 dice: porque el asunto que el rey demanda es difícil. Miren, claro, no sabían nada. Si eran unos hombres, ¿qué iban a saber ellos? Entonces dice: y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo, miren lo que hicieron ellos, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Mírenlo, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. En el versículo 12: por esto el rey, miren lo que hizo, por esto el rey, con ira y con gran enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. ¿Cómo ellos iban a interpretar el sueño? Ellos no sabían nada. Eran hombres pecadores. No sabían de Dios el verdadero, pero Dios sí sabía del sueño, hermanos. Miren lo que sigue diciendo en el versículo 10: y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte. Y buscaron, miren lo que se publicó, o sea que se publicó en toda esa nación que iban a ser muertos. O sea, se publicó, seguramente pusieron letras, qué sé yo, escribieron que se iba a hacer ese gesto. Entonces, por esto el rey con ira y con gran enojo mandó dice, que matase a todos los sabios de Babilonia. O sea, ¿cuál? ¿De quién te mataría? De los sabios. Y dice, sigue hablando, dice: y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte. Y buscaron a Daniel, miren lo que hicieron. O sea que se estaba publicando eso, que iban a matar, se estaba publicando. Es como antes que muera un reo de la cárcel, siempre se publica, ¿no es cierto? Van a matarlo, lo están sentenciando a fulano de tal porque ha hecho esto y el otro, y le dan la sentencia de muerte, ¿no es cierto? ¿No sucede eso? ¿No oyen ustedes? Sí. Ya, ahí vamos para que vayamos entendiendo lo que es. Pero miren lo que pasa acá, hermanos, miren lo que dice: llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Miren, buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Entonces Daniel habló sabia y prudente a Ericó, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Miren, a los sabios de Babilonia, ¿ya? Había salido. Entonces, ¿qué hizo Daniel? Habló y dijo a Ericó, capitán del rey: ¿cuál es la causa de que este edicto se publique? Dice, de parte del rey tan apresuradamente está. Entonces Ericó hizo saber a Daniel lo que sabía, porque seguramente que Daniel se asombró de lo que estaba haciendo el rey. Tan rápido ya estaba dictando la sentencia de muerte, ¿no? Entonces por eso es que le dicen, hizo saber a Daniel lo que había. Entonces miren, el versículo dice, y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Miren, entró Daniel. Pero este Daniel, hermanos, eran los príncipes que había capturado de los caldeos de esa tierra. Pero ellos creían en Dios. Ellos adoraban al Dios verdadero, al Dios del cielo.
ellos adoraban, ellos creían en Dios. Daniel y sus amigos, por ese hermano. Y sigue diciendo, y luego se fue Daniel a su casa. Hizo saber lo que había, dice, que había Ananías, a Misael, a Saraías, sus compañeros. Eran sus compañeros los príncipes que capturó el rey Nabucodonosor de esa nación. Eran los príncipes. Miren, entonces dice, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no perecieren, dice, con los otros sabios de Babilonia. ¿Ven? Miren lo que hicieron ellos. Ellos fueron a pedir al Dios que tenga misericordia, que le diga, que le revele para que le dé el sueño a ese rey. Miren, y siga diciendo, hablando de eso. Entonces, él dice, el secreto fue revelado a Daniel. En esa oración que pidieron sus amigos y Daniel, fue revelado porque Dios le reveló a Daniel, porque Daniel venía de aquellos que adoraban a él, a Dios, a Jehová, hermanos. Ellos adoraban a Jehová, a Dios. Miren lo que dice, Daniel y sus compañeros no perecieron, miren lo que dice, no perecieron con los otros sabios de Babilonia. O sea, de Babilonia, de la nación de Nabucodonosor, porque él le adoraba a dioses ajenos y él se hacía pasar como Dios.